El imperio del terror. Cuando el profesor nos lo dijo, la verdad no le creí. Era mi primer año de odontología y pensaba que era una broma, pero explicó su punto y con cada palabra la petición se volvía cada vez menos extraña. Pueden conseguirlo real o falso. Yo les recomiendo que sea de verdad porque así podrán estudiar mejor. Es más, quien traiga su cráneo de verdad tiene un punto extra. Explicaba el profesor que pretendía que estudiáramos de cerca los huesos del cráneo con uno auténtico. Cuando mi tía estudió, también tuvo que comprar uno de verdad. Me decía mi compañero sentado a mi lado derecho. Todo era tan surrealista que no lo podía creer. Le comenté que estaba muy interesada en estudiar el cráneo de cerca y obtener el punto extra, pero no tenía idea de dónde conseguirlo. Y no era una transacción que me fuera seductora, pues no me veía regateando precios de cráneos con un sepulturero o algo por el estilo. Yo le puedo decir a mi tía que nos ayude y así conseguirte tu cráneo, me comentó el chico. Mi madre no miró con buenos ojos cuando le pedí dinero para comprar un cráneo de verdad, pero después de explicarle por más de media hora que era para la escuela y que con ello me ganaría un punto extra en la materia, accedió, no sin antes dejar muy en claro que no estaba de acuerdo. Mi madre me dio el dinero, que después yo le entregué a mi compañero, y un par de días yo tenía mi cráneo. Solo unos pocos del salón conseguimos el cráneo de verdad. A mi gusto en ese momento, eso era algo perverso y divertido a la vez. Llegué a casa y mostré mi adquisición. Mi madre no quería ni verlo. Me partió la mano cuando se lo enseñé. Esto no me da buena espina, me dijo, y encendió una vela blanca mientras hacía una oración. Yo le dije que era una exagerada, que no era para tanto. Unos días pasaron sin que sucediera nada extraño. Habíamos presentado el cráneo en la escuela y estudiábamos la anatomía. Todo iba bien. Mi madre me comentó que mi tía, que estudiaba según ella acerca de la brujería, los trabajos, los ángeles y esas cosas, le había regañado, primero por comprar un cráneo humano y después por encender esa vela, pues le dijo que la luz de las velas llamaba a los espíritus, hacía que vinieran y no los alejaba, como mi madre creía. Yo le dije que no tenía por qué preocuparse y que no prestara atención a esas cosas. Esa noche me encontraba en la sala, repasando unos apuntes. No era muy tarde. Mi madre ya estaba dormida y en casa solo vivíamos las dos. En ese momento, mi concentración se turbó, pues escuché pasos que provenían de mi cuarto. Eran pasos descalzos, que sonaban muy fuerte en el suelo. Me levanté a ver por qué mi madre caminaba descalza. Caminé hacia su habitación, pero no había nada extraño. Pensé que tal vez había escuchado mal. Cuando regresé a la sala a terminar mis apuntes, escuché que los pasos se oían precisamente ahí, en donde yo estaba. Me paré para descubrir de dónde venía el ruido, y de repente los pasos sonaron en la cocina. Pensaba acercarme, cuando se escuchó que los platos recién lavados eran sacudidos. Me quedé quieta. Pensé que todo era consecuencia del cansancio y de la plática con mi madre, que de alguna manera me había sugestionado. Decidí no prestarle atención y me fui a dormir. Puse el despertador temprano y me acosté dentro de las cobijas. Sin embargo, esa noche no pude dormir bien. Al principio dentro de casa me sentía cansada, incluso observada. Afuera, cuando estaba en la escuela, la sensación era diferente. Estaba alegre y con mucha energía, pero poco a poco me fui sintiendo de la misma manera, pesarosa tanto fuera como dentro de casa. Cuando llegaba la noche, empecé a percibir un olor extraño, como a tierra, como un aire frío.
No sabía cómo describirlo. Mi madre también lo notó, y de pronto ella pudo describir el olor. Huele a panteón, me dijo. Era verdad. Así olía cuando íbamos a la tumba de papá a dejarle flores y rezarle un poco. Buscamos de dónde provenía el olor. Este pegaba más fuerte en la sala. Buscamos en cada rincón que lo provocaba, pero no encontramos nada extraño. Aquella misma noche sucedió algo peor. Me despertó un ruido seco, unos golpes en mi puerta. Cuando abrí los ojos, me quedé inmóvil. La puerta de mi recámara estaba abierta y se escuchaban unos pasos que se alejaban a la sala. Me levanté sintiendo mucho frío y con una sed terrible. Intenté convencerme de que era cualquier cosa y fui a la cocina a beber agua, pero el ruido continuó. Tac, 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 como si alguien golpeara madera con algo muy duro. La casa estaba oscura. El olor a tierra mojada era mucho más intenso que antes. Avancé hasta la sala y entonces vi algo que me dejó paralizado. El cráneo no estaba donde lo había dejado. La tarde anterior lo había colocado sobre una repisa junto a mis libros. Ahora se encontraba en medio de la mesa. Me quedé observándolo. Sabía que nadie había podido moverlo. Retrocedí lentamente hasta mi cuarto y cerré la puerta. Esa noche no pude dormir. A la mañana siguiente encontré una fina capa de tierra sobre la mesa y el cráneo de nuevo en la repisa. Cuando se lo conté a mi madre, ella palideció. Vamos a sacar eso de la casa, me dijo. Y yo, muerto de miedo, accedí. Me fui a la escuela y mi madre echó el cráneo en una bolsa con basura y la sacó de la casa. Toda esa mañana en la escuela me sentí mal, con náuseas y frío. Yo se lo achacaba a la falta de sueño, pero el olor a panteón no se alejaba de mí y yo no sabía qué explicación darle. Cuando regresé a casa mi madre no había llegado y me quedé en la sala mirando televisión. Al principio todo estaba en calma, pero escuché pasos en la cocina. Decidí ignorarlos y continuar mirando la televisión. Los pasos se escucharon en mi habitación y yo decidí ni siquiera voltear. Sentado en el sofá, con la firme intención de no apartar la vista de la pantalla, pero los pasos comenzaron a acercarse detrás de mí. Más cerca y más fuerte se escuchaban. Yo no volteaba, pero podía sentir a alguien caminando detrás de mí, tan cerca, hasta que se detuvo. Traté de rezar en voz alta, pero apenas empecé con Padre Nuestro, cuando la televisión se apagó de repente y el reflejo de la pantalla dejó ver a una persona a mi lado, llena de tierra. La pantalla solo reflejó hasta la altura del pecho, hasta la altura del pecho de un hombre. Me levanté histérica. Junto a mí no había nadie, solo un poco de tierra en el suelo. Corrí hasta la puerta, pero no sé si por nervios, porque algo la sujetaba, no pude abrir la puerta de mi casa. Desesperada corrí hasta mi habitación, buscando un poco de refugio. Al abrir la puerta, sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. El cráneo estaba sobre mi cama. Recuerdo haber soltado un grito desesperado. Y lo siguiente que recuerdo era a mi madre junto a mí. Yo estaba en el suelo y ella me hacía despertar con un algodón empapado de alcohol. Me desperté sin siquiera saber dónde estaba. Y al recordar todo, le conté a mi madre lo sucedido, entre llantos y tartamudeos. Esa noche nos dormimos juntas. Recuerdo que soñé un panteón. Yo caminaba a la salida y alguien o algo detrás de mí me seguía, dejando un olor a muerte. Devuélveme, devuélveme, me decía una voz profunda. A la mañana siguiente fui a buscar a mi compañero. Le pregunté exactamente de dónde había obtenido el cráneo. Su tía lo había comprado a un hombre que trabajaba cerca de un cementerio.
No había registros, no había permisos, no sabían qué había sido de aquella persona. Solo habían sacado los restos y los habían vendido. Después del último susto, habíamos guardado el cráneo en una caja y la acomodamos en un rincón de la sala, en lo que pensábamos qué hacer. Esa tarde, cuando regresé a casa, mi madre tenía una posible solución. Le contó a mi tía lo ocurrido, también el sueño que le había compartido mi madre, y llegaron a la conclusión que debíamos enterrar el cráneo. Lo que siguió fue tan raro como perturbador. Mi tía se quedó sola en la casa. Nosotras la esperábamos afuera. Nos pidió que rezáramos lo que supiéramos, que no dejáramos de hacerlo hasta que ella saliera de la casa, y eso hicimos. Ella, mientras haría una clase de ritual o de limpieza, dijo que necesitaba ponerlo todo en una caja pequeña. Adentro encendió unos inciensos, colocó listones alrededor del cráneo y otras cosas que puso y que no nos quiso decir qué eran. Mientras rezábamos afuera, sentíamos frío, a pesar de estar abrigadas, y el olor a panteón y a muerte era muy intenso. Yo sentí que algo se aferró a mi pierna, solo por unos segundos, pero nunca dejamos de rezar. Mi tía finalmente salió y nos dijo que podíamos entrar. Al hacerlo sentí una presión en el ambiente. No pueden abrir la caja, nos advirtió. La caja estaba cerrada con unos listones negros, más como si fuera un regalo. Mi tía nos dio unas flores que nos pidió que dejáramos sobre la caja y rezamos un rosario entero. Era de noche cuando todo el rito había terminado. Debemos enterrarlo hoy, dijo mi tía. El plan era ir al parque más cercano, hacer un hoyo y enterrarlo ahí. Yo decía que debíamos hacerlo en el cementerio al día siguiente, pero mi tía me dijo que debíamos enterrarlo ese mismo día y que a esa hora no habría manera de que pudiéramos entrar a ningún camposanto. Fuimos al parque que estaba a unas cuadras. No vayan a voltear hasta que lleguemos al parque, nos dijo mi tía, y emprendimos el viaje. Mi madre y mi tía iban rezando en voz baja. Yo solo caminaba sintiendo una presencia que casi me rozaba la piel. Al llegar mi tía hizo un hoyo no muy grande. Echó agua bendita dentro del hoyo, colocó la caja y la tapamos con tierra. Pasé mi materia. Dejé de percibir ese olor de panteón en la casa y fuera de ella. Dormí con mi madre en su cuarto muchas noches después de lo ocurrido y me cuestioné muchas cosas de la vida y la muerte. Y a veces, estando en casa, suenan pasos que van a la cocina o a la sala y la temperatura de repente baja haciéndonos temblar. Cuando eso ocurre, mi madre y yo solo rezamos un Padre Nuestro, esperando que aquello se vaya.